Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Juliet Romero, soy egresada de la Normal San Pedro Alejandrino y en el día de hoy soy ponente de este proyecto, el cual recibe como nombre la influencia de la pandemia causada por el COVID-19 en la salud mental y el rendimiento académico de los jóvenes del grado 11 y los docentes pertenecientes a la ESPA. El objeto de estudio de este proyecto es influencia de la pandemia en la salud mental y el rendimiento académico de los jóvenes y los docentes. Para contextualizar un poco, todo comenzó el 31 de diciembre, cuando la OMS comenzó a recibir reportes de una neumonía de origen desconocido en China. Rápidamente las autoridades determinaron que la posible causa de esto era una nueva cepa del coronavirus, a lo que entonces la humanidad fue obligada a permanecer en cuarentena. Estas empezaron a tener malos hábitos de sueño y de alimentación, generando que el estado físico decayera. También, pues obviamente todos nos vemos la necesidad de salir de nuestra rutina a la cual ya estábamos acostumbrados, ocasionando un desequilibrio emocional. Por otra parte, la educación se vio en la necesidad de adaptarse a la crisis, aplicando aulas virtuales, herramientas, haciendo uso de las TIC y flexibilizando el currículo. Teniendo en cuenta todo esto, se plantea la siguiente hipótesis: la salud mental y el rendimiento académico de los jóvenes del grado 11.1 y docentes pertenecientes a la ENSPA se vieron influenciadas por la pandemia a causa del COVID-19, generando afectaciones en su vida emocional y en sus actividades académicas. La pregunta problemática que surgió fue la siguiente: ¿cómo ha influido la pandemia causada por el COVID-19 en la salud mental y el rendimiento académico de los jóvenes del grado 11, los docentes pertenecientes a la ESPA? Este proyecto es pertinente puesto que abarca un tema que es actual, el cual es la crisis sanitaria COVID-19 y esto nos convoca a todos. Va dirigida a la población de jóvenes y docentes pertenecientes a la ESPA. El proyecto se adscribe a la línea de investigación Autorreconocimiento como persona en la perspectiva de ser maestro. Tiene una postura epistemológica educación líquida, ya que permite sustentar de que la educación no es rígida, sino que ésta se va adaptando y va avanzando junto a la sociedad, junto a la realidad. Es novedoso debido a que entre el 2001 y el 2019, en la base de datos de los proyectos realizados en la normal, no se había trabajado todavía con la salud mental ni con el rendimiento académico de la mano. Tampoco habían trabajado con la población de jóvenes ni de docentes, haciendo que nuestro proyecto sea innovador. Lo que se buscó fue comprender cómo influye la pandemia causada por el COVID-19 en la salud mental y el rendimiento académico. Pero para llegar a este objetivo, primero se indagó cómo fue la influencia de la pandemia en la educación, se analizó el autoestima y el nivel de resiliencia de los jóvenes durante la pandemia, se examinó el rendimiento académico de los jóvenes del grado 11 pertenecientes a la ESPA y se propuso estrategias didácticas que promuevan el trabajo de la autoestima y la resiliencia con el fin de potenciar el rendimiento académico. Ahora bien, se encontraron muchas investigaciones en las cuales, de nuestro primer eje, el cual es influencia de la pandemia causada por el COVID-19 en la salud en la educación, de ahí se encontraron dos investigaciones donde ambas son internacionales. Del eje del componente de la salud mental, 3 de 7 son nacionales apenas, y del eje de rendimiento académico, 2 de 6 son nacionales. Todas las investigaciones llegaron a la misma conclusión, pero faltaría trabajar un poco en cómo influye la salud mental en el rendimiento académico y también cómo encaminar más los proyectos a la población de jóvenes, específicamente de educación media, puesto que muchos iban enfocados a los jóvenes ya universitarios. En este apartado se encuentra el referente conceptual, donde allí se pueden evidenciar diversos autores, los cuales estos permitieron ver cómo es, qué significa realmente la salud mental, algunos elementos en los cuales está compuesta y en cómo es entendido el rendimiento académico, según ellos, para así ver con cuáles de estas concepciones va orientada nuestra investigación. Nuestro enfoque es cuantitativo, se tiene como tipo de investigación correlacional, nuestro diseño es no experimental longitudinal y en la unidad comprensiva como universo a la IE de Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino, con población 120 jóvenes del grado 11 y 57 docentes,
y como muestra 15 jóvenes del grado 11.1 y 3 docentes. Ahora bien, los ejes que fueron mencionados anteriormente pasan ahora a ser las variables, pero para poder medirlas estas se aplicaron en técnicas e instrumentos respectivamente. Nuestra primera técnica fue análisis de datos y el instrumento correspondiente fue un formato de seguimiento del periodo académico, en lo cual fue un formato realizado con el fin de hacer un análisis en los grados 9, 10 y 11 de la promoción 2021, teniendo en cuenta cómo fue el desempeño anual de estos. También se solicitó la sábana de notas para poder sacar el promedio de cómo fue el rendimiento académico en los grados 9, 10 y 11, es decir, en el 2019, 2020 y 2021 de un mismo grupo. Y aquí están los datos los cuales permitieron enviar la información. La siguiente técnica utilizada fue una encuesta y su instrumento fue un cuestionario. Estos fueron realizados de manera virtual. Este fue el cuestionario enviado para los estudiantes y este fue el de los docentes. Cada uno de estos son personalizados acuerdo a la población. Todos estos datos fueron recopilados, se analizaron, se graficaron y como resultado se podía mencionar de que los jóvenes pudieron manejar las situaciones manteniéndose optimistas, lo cual esto fue el caso contrario de los docentes. También en que los jóvenes se encontraban muy optimistas, seguros de sí mismos. Sin embargo, los docentes no tenían la suficiente autoconfianza en sus propios criterios. En el rendimiento académico se encontró que antes de pandemia el desempeño estaba en un 20% y el desempeño básico en un 80%. Sin embargo, a causa de la pandemia, el desempeño alto aumentó y quedó en un 27%, el desempeño básico disminuyó quedando en un 7% y el desempeño bajo apareció con un 7%. Teniendo en cuenta esta parte, se decidió aplicar dos aportes, dos propuestas para seguir contribuyendo de manera significativa a la institución, a los estudiantes y al cuerpo docente. El primer aporte se llama Maestros Sensibles y es un taller titulado Conquistando a mi mejor versión. En esto son, el objetivo de este es buscar la manera en que el docente pueda tener nuevamente optimismo, autoconfianza en sí mismo, sus mismos criterios. Y el segundo aporte, llamado Humanización en las aulas, se divide en dos. La primera estrategia son unas recomendaciones llamado Construyendo Dinamismo, que son actividades, son herramientas, plataformas que se pueden utilizar de forma virtual para que haya más dinamismo en las clases. Y la segunda parte son actividades titulado como Siente y Expresa. Son actividades las cuales son recomendadas dentro y fuera del aula para poder generar un mejor ambiente en el salón. Conclusiones. La resiliencia y el optimismo de los docentes se vio afectado y el rendimiento académico de los estudiantes mejoró en la pandemia. Aquí abajo, como se puede apreciar, se encuentra la bibliografía utilizada para nutrir este proyecto. Muchas gracias.